Voy a leer en Lucas 9, 28 al 36. Dice: cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría se llenaron de miedo. Entonces, desde la nube, una voz dijo: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Toda esta escena es la escena de la transfiguración. Veamos el primer verso que leímos, que es el Lucas 9:28. Cerca de 8 días después. ¿Después de qué? Y nos vamos al contexto. Una semana, 8 días, unos 8 días antes, Jesús había compartido con sus discípulos, les había contado lo que él tenía que sufrir, lo que él tenía que padecer a manos de los líderes religiosos. Les dijo a sus discípulos: ustedes tienen que tomar su cruz cada día, tienen que aferrarse. Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si entregan su vida por mi causa, la salvarán. También en esa ocasión, Jesús le dijo a algunos de los discípulos, a sus discípulos: algunos de ustedes no verán la muerte sin antes haber visto el reino establecido. Así que algunos discípulos no entendieron esto. O sea que algunos no van a morir, van a ser eternos. Algunos otros pensaron: no, yo creo que el reino ya se va a establecer pronto. O sea, Jesucristo pronto va a iniciar su reino. 8 días después de esto que estuvo comentando con Jesús, con ellos, acontece la transfiguración. La palabra transfiguración en el griego es metamorfeo o motamorfeos, que es transformación. Cerca de 8 días después de esa plática, Jesús lleva a Pedro, a los hermanos Santiago, también conocido como Jacobo, y a Juan. Está anocheciendo. Suben a la montaña para orar, pero están cansados. Vemos ahí la condición física de nuestro Señor Jesucristo, era asombrosa. Porque los otros hombres que eran pescadores, nuestro Señor Jesús carpintero, pero lo acompañan, suben y quedan más cansados los discípulos, y nuestro Señor Jesús llega a derramar su corazón como frecuentemente hace con su Padre. Mucho más ahora sabiendo hacia dónde se dirige. Él sabe la agonía que le espera en Jerusalén. Pedro va, me imagino yo, porque si no lo jalan, él se pega, porque conocemos un poquito del carácter, del temperamento de Pedro, ¿no? Él es impulsivo. Juan va porque, bueno, es el discípulo amado. Santiago o Jacobo, que es hermano de Juan, va quizá como una concesión, porque él moriría pronto después de que Jesús iría. Esa narración está en el capítulo 12 de Hechos 2. Y además, porque necesita testigos que compartan con las demás personas lo que vieron, lo que oyeron y lo que experimentaron. Pero en este lugar, nuestro Señor Jesús será consolado, será animado y será fortalecido para enfrentar lo que viene. En este lugar, en la transfiguración, suceden varias cosas interesantes. Una de ellas es que recibió la afirmación de parte del Padre y experimentó la gloria que viene después del sufrimiento. La transfiguración es una visión anticipada de la exaltación de Jesús. Los discípulos pudieron ver cómo será Jesús después, antes de que esto suceda.
Y la transfiguración es como veremos a Jesús en su segunda venida. Recuerden el contexto. Los discípulos no entienden por qué Jesús tiene que sufrir. ¿Por qué si es el Mesías, si es el libertador de Israel? Ellos tenían ese conflicto entre va a ser un libertador terrenal, pero habla de algo más grande que involucra a toda la humanidad. No comprendían. ¿Y por qué si es el Mesías, si es el Hijo de Dios, cómo es que va a sufrir? ¿Cómo es que tiene que morir? No lo entendían. Y Pedro, Jacobo y Juan, estos que fueron socios en los negocios, acuérdense, eran socios en los negocios, ellos experimentan tres cosas que nadie más experimenta de los discípulos. Ellos experimentan la resurrección de la hija de Jairo. Estos tres mismos experimentan la transfiguración. Y estos tres mismos experimentan el sufrimiento de Jesús en el Getsemaní, cuando dice la palabra que sus gotas de sangre, gotas de sudor parecían gotas de sangre. No entienden por qué va a sufrir. Y dice la Biblia, verso 29. El único que quedó orando fue Jesús. Los otros tres, se durmieron. Y mientras oraba, esa parte es importante, durante la oración, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Dice la palabra, creo que es en Marcos, que quedó tan blanco como ninguna lavandera podría blanquear. Ni Sote, ni Doña Blanca. Dice, quedó un blanco, ni hace nada. Pues cuando tengan ropa percudida, le frotan con Sote y la dejan en el sol. Ese es el secreto, se los paso al costo nada más. Una blancura intensa, resplandecía. Ahora, como judíos, acuérdense, los judíos son celosos de su historia. Ellos tenían la tradición oral, transmitió toda la información. Ellos, al ver esta luz resplandeciente, al ver que hay otras personas ahí, recuerdan otra luz. Éxodo 34, 29. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra guardadas, con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Una luz cubrió el rostro de Moisés. Ahora, Jesús está orando con el Padre, está derramando su corazón. ¿Qué oraría? ¿Qué pediría? ¿Qué diría? Quizá podría recordar o podría decirle al Padre, porque una semana después lo van a maltratar, lo van a golpear, lo van a desfigurar. Quizá podría decirle al Padre, Señor, Padre mío, ¿quién ha creído en este mensaje? ¿Quién ha creído a nuestro aviso? Nadie. Vine a los míos y los míos no me han recibido. Soy un extranjero en mi propio pueblo, mi propia familia me desconoce, mis enemigos se multiplican, me odian violentamente. Padre, glorifícate, glorifica tu nombre en mí. Y dice la palabra, mientras oraba. Hay transformaciones que van a suceder en nuestra vida mientras oramos. No va a haber una transformación si no hay oración. Durante la oración empieza a manifestarse la gloria de Dios. Durante la oración, ¿qué nos indica esto? El Padre escuchó mientras oraba. Y Dios interrumpe su oración con una acción, que es lo que viene en los versos siguientes. Iglesia, Dios quiere seguir interrumpiendo oraciones. Dios quiere seguir interviniendo, pero mientras oras. La pregunta es, ¿oramos intensamente? ¿Oramos con desesperación todos los días? ¿Oramos como anhelando a Dios? Todos los miércoles tenemos aquí oración de 6 a 6:30. ¿Saben de los que somos ahorita cuántos estamos en la oración? Digan un número de los que no vienen. A ver, digan un número. ¿Cuántos creen que estamos aquí? No, 30, Señor. 4, 5. Mientras oraba, durante la oración, me pregunto, ¿queremos ser interrumpidos por Dios? ¿Queremos que Dios nos dé una respuesta? ¿Queremos que Dios nos dé paz? Bueno, mientras oraba, a veces me pregunto, si iniciamos un grupo de oración a las 6 de la mañana, ¿van a venir? ¿Saben quién van a venir?
Los mismos que estamos los miércoles a las 6 de la tarde. Pero no es cierto, dice, no, yo por eso vengo a las 6, pues no venía a las 6 de la mañana. En medio de la oración, en medio del llanto, Dios nos lleva a una especie de cielo. Si no lo has experimentado, te has perdido de mucho. ¿A poco no cuando estás orando, doblando rodillas y llorando, algo sucede? Viene una paz, o viene un fuego, o viene un llanto, o viene un consuelo. Las oraciones bajan el brillo del cielo. Tu rostro brilla con un resplandor celestial, aún en tu situación más difícil. Mientras oraba, 2 Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y este evento, esta transformación que experimenta Jesús, fue un anticipo de la gloria del reino de Dios que se consumaría en la cruz. Los judíos esperaban un triunfo nacionalista. Los judíos esperaban que Jesús fuera un liberador o un libertador tipo Simón Bolívar, alguien que liberara a la nación, pero era un libertador mucho más intenso que eso. Lucas 9:30-31 dice: mientras oraba, de repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Este verso es tan profundo, tan bonito. Los judíos son celosos de su historia. Saben ustedes que de todas las culturas, los que han mantenido una tradición oral son los judíos, más que los griegos, ni los griegos ni los romanos. Los judíos han mantenido una tradición oral que han conservado a lo largo de los siglos. Y ellos han transmitido todo lo que sus padres vivieron. De alguna manera, Pedro, Jacobo y Juan identifican a Moisés. Moisés fue el hombre más moderno de la antigüedad porque él bajó con una tablet de la nube. Algo así decía, ¿no? Quizá identificaron a Moisés porque estaba con las tablas de la ley. Quizá identificaron a Elías porque estaba aún rodeado de carruajes de fuego. Pero al ver a estos dos personajes, algo resuena en su mente, porque el cuerpo de Moisés y de Elías nunca fueron encontrados. Dice Deuteronomio 34:5-6: así que Moisés, siervo del Señor, murió allí, en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró en un valle cercano a Bet-peor en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Algunos dijeron que el cuerpo de Moisés fue llevado al cielo, y así lo sugiere el libro de Judas. Algunos apenas ahorita están enterando que hay un libro en la Biblia que se llama Judas. El libro de Judas, en el verso 9 dice: pero ni siquiera Miguel, siervo del Señor, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Así que algunos sugieren que Moisés fue llevado al cielo aún antes. Elías no murió. Si ya leyeron la historia, Elías no murió. Elías fue arrebatado al cielo. Dice Segunda de Reyes 2:11. Mientras iban caminando, Elías y su siervo Eliseo, iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Aparecen con Jesús Moisés y Elías, el principio y el fin de Israel. Moisés fue el creador, podríamos decir, de la nación de Israel. Moisés, como dador de la ley, fundó la nación. Y Elías, el que ha de volver antes del día grande y temible del Señor. Malaquías 4:5-6 dice: miren, les envío al profeta Elías
antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Habla de los días finales, antes de que Jesús venga por una segunda vez. Entonces vemos ahí a Moisés, el que inicia el pueblo de Israel, y vemos a Elías, que aparecerá una vez más, de alguna forma, antes de que nuestro Señor Jesús venga por segunda vez. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de sus hijos hacia los padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Bueno, los 3 discípulos ven a Jesús. Y son 3 los que ven algo similar con Moisés. Mire, la importancia de la transfiguración, de la escena de la transfiguración, es que nos recuerda al inicio de Israel y nos recuerda el final de los tiempos. Moisés subió al monte de Sinaí para recibir las tablas de la ley, pero no subió solo. Lo acompañaban 3 personas más. Leamos el pasaje en Éxodo 24, 9 al 11. Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lapislázuli de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo, perdón. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. Y escucha, o léelo. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron ¿en presencia de quién? Se echaron su lunch ahí con Dios. Esas son escenas. Pedro recuerda eso. Los discípulos recuerdan cómo Moisés, que está ahí, Moisés también subió al monte y había 3 nombres que se mencionan y ahora los ven a ellos llenos de gloria. Hablan sobre la partida de Jesús. La palabra que usan para partida en el griego es éxodo, que quiere decir salida, que da origen al libro que se llama Éxodo. Y así tal como los israelitas salieron de Egipto, Jesús de alguna manera va a salir de este mundo para ir a otro lugar, a un lugar junto al Padre. No hablan de muerte, hablan de salida, porque no es el fin. Moisés y Elías pueden estar ahí, y esto es interesante, escucha. Moisés y Elías pueden estar ahí por lo que Jesús está a punto de hacer. Hago una breve observación. Dios creó lo que conocemos como tiempo. Así que nuestro Dios no está sujeto al tiempo. El inicio del tiempo, el fin del tiempo, y Dios está afuera. Fuera de nuestro concepto tiempo, no sé si han leído un poco de los agujeros negros de Stephen Hawking. La teoría que él proyecta, que lanzan, es que al viajar en el tiempo y entrar en esos agujeros, el tiempo corre de manera distinta. No sé si lo han leído o se han enterado. El tiempo, lo que si alguien pudiera entrar, porque no se puede, si alguien pudiera entrar, experimentaría cambios distintos. Regresaría y diría, no, yo estuve allá 1 año, pero aquí han pasado más números de años. Bueno, el tiempo cambia. Nuestro Dios está fuera del tiempo. Y lo que experimentan Moisés y Elías es algo que aún no ha pasado, pero que ya pasó. Es algo que aún no han experimentado, pero ya lo pueden experimentar antes de que lo puedan experimentar. No sé si se me explique. Miren, lo voy a decir por qué. Si Moisés y Elías pueden aparecer ahí, es por lo que Jesús aún va a hacer en la cruz. Si ellos pueden aparecer glorificados, es por lo que Jesús todavía va a hacer. Pero ¿cómo es algo que aún va a hacer y ya pueden aparecer como si fuera? ¿Recuerdan qué es fe? La certeza de las cosas. Aún no lo ves, pero ya está. Moisés y Elías pueden aparecer ahí porque la realidad de la resurrección es cumplida aún cuando no había pasado. Ellos dependen de la muerte y resurrección de Jesús para tener la gloria en que aparecen. Y esto más adelante voy a decir, porque esto tiene una repercusión muy importante en nuestras vidas. Te diría, ¿tienes duda de tu salvación? ¿Tienes dudas de qué pasará contigo? Mira la transfiguración. Porque Moisés y Elías, para ellos ya fue real. Y fue real gracias a la cruz. Así como tu eternidad, como tu salvación está segura por lo que Jesús hizo en esa misma cruz. Es como si Moisés y Elías pueden decir, mira Jesús, nosotros podemos aparecer
aparecer aquí contigo, llenos de esta gloria, por lo que tú aún vas a hacer. En otras palabras, lo que es la cruz para ti es la corona para nosotros. Hablan de lo que pasará en Jerusalén, como diciéndole: Jesús, ve al matadero, Cordero de Dios, ve. Pero desde ahora ya eres adorado por los querubines, y en unas semanas más serás adorado por todos los seres celestiales. Hablan de lo que pasará en Jerusalén. Lucas 9, 23, 32 y 33. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Los discípulos están cansados, se duermen, de repente los despiertan. No sé si les ha pasado alguna vez, a mí no, porque que de repente se mueve la cortina y les da el brillo de la luz así, ¿no? Y se despiertan por la luz, por un brillo tan intenso. O quizás los despertó el murmullo, y al abrir los ojos se quedan sorprendidos al ver la gloria de Dios. Ellos se dan cuenta que están viendo una escena que pertenece al cielo. Por eso están como, no sé qué palabra usar, como, por no decir atontados, ¿qué palabra? Como amodorrados, como estupefactos, como estupefactos. ¿Estarán soñando? ¿Ven a Jesús y ven a 2 personas junto a él, Moisés y Elías? Quizás les fue revelado por Dios que eran Moisés y Elías, o la tradición oral habían transmitido la descripción física de Moisés y de Elías. Y como siempre, de los 3 que están ahí, Pedro, Jacobo y Juan, ¿quién es el primero que va a hablar? Bueno, ya lo leyeron, ¿no? Pero Pedro siempre es el que se adelanta. Y Pedro dice: listo, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Una para ti, una para él y una para él. 3 enramadas para que estemos aquí. Así como Nadab, Abiú, ellos comieron con Dios, ¿por qué nosotros no podemos hacer una enramada para pasar tiempos con ellos? Pero no se adelanta a hacerlo, lo consulta con Jesús. Y su propuesta tan descabellada es que no merece respuesta. Más bien, Dios le responde a Pedro a través de una acción. Ahora, la fiesta de las enramadas o la fiesta de la cosecha se asociaba con la venida del reino. Zacarías 14:16 dice: a fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, R mayúscula, el Señor de los ejércitos celestiales. Habla del día final. Y para celebrar el festival de las enramadas. Moisés y los otros 2 están así como, bueno, ¿qué será? A lo mejor ya es el fin. A lo mejor ya vienen por Jesús. A lo mejor ya llegamos hasta donde tenemos que llegar. Porque oye que están hablando sobre la salida de Jesús de esta tierra, del éxodo. Jesús sale para ir a su lugar de honor. Y es lo que nosotros padecemos. Si lees en el Nuevo Testamento, cuando habla de muerte, habla de dormir. ¿Sí están de acuerdo? Porque nosotros no vamos a morir, iglesia. En el momento que humanamente dejas de respirar, tu corazón deja de latir, tu cerebro deja de funcionar, en ese momento que para el mundo mueres, realmente estás viviendo para la eternidad. Hablan de la partida. Al hablar de su partida, Jesús está confirmando su deseo, su propósito de redimir el pueblo a cualquier costo. Cuando Moisés y Elías hablan de su partida, traducido, ¿qué está entendiendo Jesús? La cruz va a suceder. La muerte en cruz ya es inevitable. Y Pedro quiere quedarse ahí para experimentar eso único, esa experiencia profundamente espiritual. Lo que está experimentando Pedro, podría usar esta palabra, es un éxtasis. Es un ambiente espiritual tan profundo que se quiere quedar ahí. Pero Jesús, a través de la acción que hace Dios, le dice: no es posible. No te puedes quedar en esta experiencia nada más. Tienes que bajar, no te puedes aislar de la realidad para quedarte en el mundo de la transfiguración o en el monte de la transfiguración.
Dicho de otra manera, no te puedes quedar en el mundo espiritual, no te puedes quedar en las experiencias espirituales y alejarte de tu vida cotidiana. Es necesario bajar al monte, bajar del monte, ser sal, ser luz, en un mundo que necesita tu testimonio, no tu experiencia espiritual. Muchos procuran una experiencia espiritual asombrosa y se aíslan y se olvidan de vivir un testimonio. Hay muchos que pueden decir, no, cada vez que yo oro y me atino, no, yo siento acá y tiemblo y sucede, Dios lo puede hacer. Y no, yo quiero experimentar eso que algunos experimentan, que así, que allá, que da. Yo quiero experimentar eso. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Si tu testimonio allá no va a ser de impacto, no va a ser de diferencia, ¿para qué quieres quedarte en una experiencia espiritual? Moisés está tan emocionado que dice, pues aquí hagamos, ya nos quedemos a vivir acá. Nos quedemos acá. Pero con la respuesta que obtiene es como Dios diciendo, no tienes que quedarte aquí. Es allá donde tienes que dar testimonio. Tienes que bajar de la montaña. Tienes que compartir en el momento adecuado lo que has vivido, lo que has experimentado. Pedro no acaba de decir lo que quiere hacer cuando le responde Dios. Lucas 9:34. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió. Y mientras los cubría, se llenaron de miedo. Pedro está hablando y como Dios diciéndole, ya cállate Pedro, desciende la nube y se llenan de miedo. ¿Por qué? ¿Qué habrán pensado? ¿Cómo es que están con Jesús? Ven a Jesús, llega la nube y les da miedo. Podría ser porque la nube simboliza la presencia misma de Dios. Éxodo 13:21 dice, el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. O quizá ellos pensaron, tal vez en esa misma nube será arrebatado y no lo vamos a ver una vez más. Pero sabes, hay momentos en que no ves la presencia de Dios y te da miedo. Hay momentos que no ves la presencia de Dios y te da miedo. Pero sabes que también es verdad que hay momentos que ves claramente la voluntad de Dios y también te da miedo. Hay momentos que no sabes qué va a pasar, una enfermedad, un negocio que no se da, una respuesta que no esperaba, hay algo que no entiendo y te da miedo. Pero también hay ocasiones en que sabes cuál es la voluntad de Dios, qué te está diciendo Dios que hagas en tu vida, qué cambios te está pidiendo y también te da miedo y no los quieres hacer. Lo que Pedro, Juan y Jacobo experimentan ahí es lo que se conoce como la Shekinah o Shekinah. La presencia, el pabellón de la presencia manifiesta de Dios. Pedro después da testimonio de esto que vivió. Segunda de Pedro 1:17 dice, cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, se refiere a este momento de la transfiguración. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Verso 35 de Lucas 9. Entonces, desde la nube, una voz dijo, este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Entonces, por este detalle sabemos que la nube cubrió a Jesús, Moisés y Elías, no los cubrió a ellos. Porque la voz que sale de la nube va dirigida a alguien. Evidentemente, entonces, a alguien que está fuera de la nube. A Jacobo, a Pedro y a Juan. Y estos mismos discípulos, en una semana después, verán una nube más. Hechos 1:9. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. ¿Te das cuenta? Todos esos detalles van sumando para confirmar la fe de estos hombres. Todos los detalles de tu vida, de milagros, de señales de Dios, son para fortalecer tu fe y ayudarte a que des un mensaje. Todos los detalles de milagros que tú obtienes en tu vida no son para satisfacer tu curiosidad. Y si te has quedado callado, te has quedado en la nube, en la transfiguración, y no has bajado al valle a dar tu testimonio. Con estas palabras que la nube dice, este es mi Hijo, entonces
está afirmando, no solamente es un profeta, no solamente es el Mesías, no solamente es autoridad, es sobre todo la revelación de Dios mismo. Es la máxima revelación de Dios. Y con esas palabras, es mi hijo, Jesús queda confortado, consolado, fortalecido por su Padre. Y esa voz, este es mi hijo amado, y después da una orden a los que están afuera. ¿Cuál fue la orden? Escúchenlo. Este es mi hijo, escúchenlo. De todo lo que pudo decirle a los discípulos, les pudo decir, no tengan miedo. Este es mi hijo amado y ustedes manténganse firmes. Este es mi hijo amado y ustedes aguanten, tengan ánimo. De todo lo que pudo decirles, les dice a ellos, este es mi hijo, y a ustedes, hey, escúchenlo. Que en la forma de expresarse de los judíos, cuando ellos escuchan, cuando está la palabra escuchar, realmente escuchan la palabra obedecer. Para ellos no hay congruencia entre escuchar y no obedecer, va implícito. Lo que le está diciendo a tus discípulos es, obedézcanlo. ¿Por qué? Porque sabe que los 12 discípulos no entienden o no comprenden por qué Jesús tiene que sufrir. Los discípulos no entienden todas las cosas, y cuando no entiendes todas las cosas no te dan ganas de obedecer, ¿no es cierto? Oye, es esto, ¿por qué? Hazlo, no, pero ¿por qué? Igual. Entonces por eso les dice a los discípulos, obedezcan, escúchenlo, obedézcanlo, aunque no entiendan, porque en ocasiones los mismos discípulos creían que sabían más que Jesús. De verdad, mira, Mateo 16:22. Pedro lo llevó aparte a Jesús y comenzó por reprenderlo. O sea, Pedro está regañando a Jesús y le decía, Dios nos libre, Jesús, hombre, eso a ti no te va a pasar. ¿Cómo crees que vas a morir? Faltaba más. Es lo que le está diciendo Pedro. O sea, creía que él sabía más que Jesús. La nube se va, la voz se calla. Ellos ven y solamente queda Jesús. Y Mateo nos da una perlita más, nos da una descripción más de esta misma escena. Mateo 17:7. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Y con esto ya casi voy a terminar. Y les dijo, levántense, no tengan miedo. Así como Él fue consolado por el Padre, Él ve a sus discípulos y los conforta, los anima, los consuela. Y esta escena de la transfiguración termina con el verso 36. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Jesús, después de tener ese encuentro con su Padre, quedó consolado, confortado, fortalecido. Ahí recibe fuerzas para lo que va a experimentar después en Jerusalén. La próxima vez lo veremos en el Getsemaní, una vez más clamando a su Padre. Pero ¿te acuerdas qué hay de diferencia con la oración o con el estado de ánimo de Jesús en el Getsemaní? En el Getsemaní está humanamente desolado, humanamente compungido, está triste, está abatido. Pero de este encuentro con Dios sale fortalecido y lo sostiene. Porque en este encuentro con Jesús, con Dios, confirma su amor por los 12, su amor por Israel. En este momento, en esa transfiguración, confirma su amor por ti, su amor por mí. Porque aun cuando la nube se retira y se va Moisés, se va Elías, él podía en ese momento decidir irse. Es el Hijo de Dios. Él en ese momento pudo determinar otra forma. Moisés y Elías ya iban a disfrutar y él tenía que pasar por la cruz. Pero decide por amor a ti, decide quedarse solo con 12. Y Moisés y Elías, gracias a lo que él aún va a hacer, ellos ya pueden experimentar la gloria, la presencia de Dios. Termino con esas observaciones. Esta escena de la transfiguración nos hace ver algo. Las autoridades del cielo están atentas
a lo que pasa en la tierra. Aun cuando te sientas solo, sola, aun cuando nadie más te comprenda aquí, aun cuando nadie aquí te consuele o nadie aquí siquiera creas tú, nadie sabe lo que pasa con mi vida, a nadie le importa. En la eternidad sí. A Dios le importa. Aun cuando la evidencia aquí demuestre que estás solo, sola, no. La evidencia de la transfiguración te dice, nunca has estado solo, nunca has estado sola. Pero no veo a nadie. Tu Padre, a través del Espíritu Santo, está ahí contigo. Esa importancia lo vemos en la transfiguración. Algo más. Cuando los discípulos ven a Moisés y Elías, ellos confirman algo. ¿Qué confirman ellos? La muerte no es el fin. La muerte no es el fin. Porque Moisés murió. Quizá Dios glorificó el cuerpo de Moisés de antemano para esta escena nada más, o ya está glorificado junto al Padre, no lo sabemos. Pero lo que los discípulos pudieron ver es, oye, si Moisés murió, ¿cómo es que está aquí? Pues la muerte no es nada. O sea, eso de la muerte es un mero requisito. No importa cómo la muerte llegue. Puede ser violentamente, puede ser por enfermedad, puede ser a destiempo, puede ser de muchas formas, pero no es el fin. Nuestro cuerpo no quedará ahí, porque seremos levantados tal como Moisés, tal como Elías, que él fue llevado, pero tal como nuestro Señor Jesucristo fue llevado al cielo. Y hay algo más, y esto cuando lo estaba yo estudiando ayer, repasando ayer, ahí habló Dios a mi corazón. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto por instrucción de Dios, antes, cuando Moisés mató a un egipcio y tuvo que escapar, recuerdan, y se fue a las montañas, al desierto, se casa y se queda en el desierto pastoreando ovejas. 40 años pastoreando ovejas. Pero debes saber esto. Pero él ya tenía en su agenda una cita programada para el futuro. Moisés no sabía qué iba a ser de él. Moisés pensó, ya desgracié mi vida, ya no estoy ni en el palacio de Faraón, ni los israelitas me aceptan como uno de los suyos. Aquí estoy, cuidando ovejas. ¿Dónde terminó el gran hijo de Faraón? Cuidando ovejas. Él no sabía que ella tenía una cita divina años después con el mismo Hijo de Dios. Él no lo sabía. Cuando era un bebé, cuando su madre lo pone en el río para que fuera asesinado, muerto por los cocodrilos, ese bebé indefenso, que su mamá pensaba, a lo mejor va a morir ahí, que no lo maten los soldados, mejor que muera en el río. Ese bebé ya tenía una cita eterna, ya tenía una cita años después con el Hijo de Dios. Pero él no lo sabía. ¿Ya sabes para dónde voy, iglesia? Tú tienes una cita divina ya. Tú ya tienes una cita divina con tu Redentor, con tu Salvador. Y quizá en tu contexto presente digas, pero ¿cómo? Si mira lo que estoy viviendo, mira lo que estoy pasando. Pero tu cita no depende de ti, tu cita depende de ese compromiso, de esa aceptación a Jesús como tu Salvador. Él es tu Salvador, no son tus obras, no son tus acciones. Él pagó en esa cruz para que Moisés y Elías pudieran aparecer en gloria. Él ya pagó por tu cita divina en la eternidad. Él ya pagó, tú tienes una cita divina. Y quizá aquí te ves como despreciado, menospreciado. Aquí te ves como alguien que ha fracasado. Aquí te ves como alguien que no ha hecho muchas cosas. No importa cómo tú te veas, tú ya tienes una cita divina con tu Salvador. Y nada ni nadie lo impedirá. Quizá te ves débil, temeroso, temerosa. Quizá ves incierto el futuro, pero ¿sabes qué? A esa cita vas a llegar, porque tu Señor ya pagó el precio y vas a llegar a esa cita divina. Y un día tú serás levantado de la muerte
Y un día tú estarás delante de tu Señor y Salvador y te dirá: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Tenemos esa certeza. Si vas a dar un aplauso, dáselo con todas tus fuerzas, porque esa es la realidad, iglesia. A eso hemos sido llamados. Y algo más. Y esto es práctico. En esta escena de la transfiguración vemos el poder de la oración. Nuestro Señor Jesús, cuando más se humilla para orar, más glorificado por el Padre. En oración buscaba la gracia y con su ejemplo nos exhorta a hacer lo mismo, porque la oración transforma. En la transfiguración, Jesús puede hablar de su futuro sufrimiento. En tu agonía, en tu sufrimiento, en tus dudas, en tus luchas, recuerda quién eres, recuerda a quién le perteneces y recuerda a dónde perteneces. En tu agonía, en aquellas cosas que no han pasado aún, en tu dolor, en aquellas cosas que te lastiman, recuerda quién eres, de quién eres y a dónde perteneces. Hebreos 13:14 dice: pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. No fuimos creados para este mundo, fuimos creados para la eternidad. Y la transfiguración nos recuerda eso. Nuestro Señor va del monte de la glorificación al valle de la humillación al ir a la cruz. Pero en la cruz recibe lo que necesita para soportarlo. Quizá ahora tú no ves claro. Quizá ahora tú te decepcionas de ti mismo, de ti mismo. Quizá ahora te ves y dices: no, es que quiero pero no puedo. Tú debes recordar, ya tienes una cita divina. No ves a Jesús quizá, pero es cuando más cerca está de ti. No lo puedes ver, porque quizá esa nube te rodea y no puedes ver más allá. Pero desde esa oscuridad que estás pasando, desde esa situación difícil que estás pasando, en ese momento complicado por la enfermedad, termino con estas palabras. Entonces Jesús se le acercó y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Lo puedes leer fuerte? ¿Qué les dijo? ¿Qué te está diciendo Jesús a ti? Créelo, eso te está diciendo. Yo no sé cuál sea tu circunstancia, pero cualquiera que sea hoy, levántate, no tengas miedo, porque tu futuro está seguro, tienes una cita en la eternidad. Pero mira mi situación, la veo, levántate, no tengas miedo. Pero mira las situaciones tan complicadas, lo sé, levántate, no tengas miedo. Pero mira la salud no mejora, levántate, no tengas miedo. Pero mira mi vida, no puedo ni conmigo mismo, estos hábitos me siguen arrastrando, levántate, no tengas miedo. Pero mi matrimonio no se soluciona, van de mal en peor, levántate, no tengas miedo. Tienes una cita en el futuro, en la eternidad, y a esa cita vas a llegar. Y mientras estés en esta tierra, no perteneces a esta tierra. Por eso hoy, levántate, no tengas miedo. Ahora entendemos por qué era necesaria la transfiguración antes de Jerusalén, porque nuestro Señor Jesús se levantó y enfiló su rostro para dirigirse a Jerusalén. Te pido que te pongas de pie. Gracias, Padre, porque ahora nos recuerdas que a dónde pertenecemos nosotros, que tú has pagado el precio por cada familia aquí representada. En el nombre de Jesús, hoy nos levantamos en poder, en autoridad, en el nombre de Jesús. Por todo aquello que a nuestros ojos ha estado oculto, aquello que a nuestros ojos ya no tiene remedio, hoy tú nos dices, levántate, no tengas miedo, tu familia estará bien, levántate, pelea por tu familia,
Tu matrimonio está bien, estará bien. Levántate, no tengas miedo, pelea por tu matrimonio. En el nombre de Jesús.